Buenos días, mi nombre es Rodrigo y el día de hoy les voy a explicar el tema de las baterías de plomo ácido. Primero, antes de comenzar, me gustaría hacer una pequeña reseña histórica mencionando una parte sobre la historia del desarrollo de las baterías, que evidentemente no va a ser completa porque nos podríamos estar bastante tiempo aquí, pero vale la pena recordar que para finales del siglo XIX las baterías constituían la principal fuente de electricidad antes del desarrollo de los generadores y las redes eléctricas. Las sucesivas mejoras en la tecnología de las baterías facilitaron importantes avances eléctricos, que fueron desde los primeros estudios científicos hasta el auge de los telégrafos y teléfonos, que eventualmente nos condujo a computadoras portátiles, teléfonos móviles, automóviles eléctricos y muchos otros dispositivos que aprovechan la energía eléctrica. Una clasificación importante de las celdas es por su ciclo de vida. Entonces creo que vale la pena comentar que las celdas primarias pueden producir corriente tan pronto como se ensamblan, pero una vez que se consumen los elementos activos, no se pueden recargar eléctricamente. En cambio, si las reacciones químicas pueden revertirse mediante la recarga de la celda, se trata de una celda secundaria. La celda de plomo ácido fue la primera celda de este segundo tipo. El desarrollo de la batería de plomo ácido y los tipos secundarios o cargables permitieron que las baterías pudieran recargarse, lo que extendió la vida útil de las celdas ensambladas permanentemente. Bien. En 1859, el físico francés Gaston Planté inventó la batería de plomo ácido. Una celda de plomo ácido consta de un ánodo de plomo y un cátodo de dióxido de plomo sumergidos en ácido sulfúrico. Ambos electrodos reaccionan con el ácido para producir sulfato de plomo, pero la reacción en el ánodo de plomo libera electrones, mientras que la reacción en el cátodo de dióxido de plomo los consume, produciendo así una corriente eléctrica. Estas reacciones químicas se pueden revertir pasando una corriente inversa a través de la batería, proceso conocido comúnmente como recarga eléctrica. Bien. El primer modelo de Planté consistió en dos láminas de plomo separadas por tiras de goma y enrolladas en espiral. Sus baterías se utilizaron por primera vez para alimentar las luces de los vagones de tren mientras se detenían en las estaciones. En comparación con otras baterías, la versión de Planté era bastante pesada, gracias plomo, y voluminosa para la cantidad de energía que podía contener. Sin embargo, podía producir corrientes notablemente grandes. También tenía una resistencia interna muy baja, lo que significa que una sola batería se podía utilizar para alimentar varios circuitos. Bien. Una vez que conocemos un poco de la parte histórica de esta batería, creo que vale la pena estudiar la parte electroquímica de la celda galvánica involucrada, que creo que es la parte que más nos interesa, y primero explicaremos la reacción de oxidación que ocurre en el ánodo, que es la que estamos viendo aquí, donde el plomo elemental reacciona con un anión bisulfato para liberar dos electrones y un protón. La liberación de estos dos electrones le da al electrodo de plomo una carga negativa. A medida que los electrones se acumulan, crean un campo eléctrico que atrae a los protones y repele los aniones sulfato o bisulfato, lo que genera una doble capa cerca de la superficie. Los protones apantallan al electrodo cargado de la solución, lo que limita alguna reacción adicional a menos que se permita que la carga fluya fuera del electrodo. El proceso de descarga es impulsado por la pronunciada reducción de energía cuando los protones del ácido reaccionan con los aniones óxido del óxido de plomo para formar los fuertes enlaces oxígeno-hidrógeno del agua. Este proceso es altamente exergónico y compensa la formación energéticamente desfavorable de cationes plomo más 2. La reacción de reducción, por otra parte, el plomo del dióxido de plomo pasa de estado de oxidación más 4 a más 2, consumiendo en el proceso dos electrones. En el estado descargado, tanto la placa positiva como la negativa se convierten en sulfato de plomo 2, y el electrolito pierde gran parte de su ácido sulfúrico disuelto y se convierte principalmente en agua. Por el contrario, durante la carga, la batería actúa como un dispositivo que separa los enlaces del agua. Una vez conociendo esta parte de las dos reacciones, podemos escribir la reacción total, que es importante destacar que esto es cuando ocurre la descarga de la celda, y esto se escribe como una mol de plomo elemental más una mol de dióxido de plomo que reaccionan con 2 moles de ácido sulfúrico que generan 2 moles de sulfato de plomo 2 y 2 moles de agua. A continuación observamos la notación de la celda. Una cosa única sobre esta celda galvánica en particular es el hecho de que no hay puente salino. Esto se debe a que todos los componentes activos, es decir, aquellos que cambian de estado de oxidación, son sólidos, entonces no migran a través de la solución. El electrolito es el ácido sulfúrico que contiene protones y aniones bisulfato.
Y finalmente observamos la ecuación de Nernst, que representa la celda después de realizar todo el acomodo algebraico, considerando el número de electrones intercambiados como 2 y las concentraciones de todos los sólidos y el agua como 1. Bien, ahora vamos a hablar un poco de las características técnicas, pero primero, antes de eso, mencionaremos algunas consideraciones. Cuando una sola celda de plomo ácido se descarga, produce aproximadamente 2 volts. Las baterías para coches utilizan 6 celdas conectadas en serie para producir así 12 volts. La sobrecarga con altos voltajes de carga genera oxígeno e hidrógeno por la electrólisis del agua, que burbujea y se pierde. Algunos tipos de batería permiten inspeccionar el nivel de electrolito y rellenarlo con agua para reemplazar cualquiera que se haya perdido de esta manera. Debido a que el electrolito participa en la reacción de carga y descarga, esta batería tiene una gran ventaja sobre otras, pues es relativamente simple determinar el estado de carga midiendo la gravedad específica del electrolito, del ácido sulfúrico. La gravedad específica cae a medida que se descarga la batería. Algunos diseños de baterías incluyen un hidrómetro, como ese que estamos viendo ahí, que se utiliza bolas flotantes de colores para diferenciar la densidad. En teoría, una batería de almacenamiento de plomo debería durar para siempre, pero en la práctica la recarga no es 100% eficiente porque parte del sulfato de plomo se cae en los electrodos y se acumula en el fondo de las celdas. Entonces, ahora vamos a mencionar un poco de las características más técnicas, por ejemplo las dimensiones típicas, que aquí casi no se alcanza a ver, pero son 243 por 175 por 190 milímetros, una energía específica de 35 a 40 watts hora por kilo, densidad de energía de 80 a 90 watts hora por litro, relación potencia-peso 180 watts por kilogramo, una eficiencia de carga-descarga de entre el 50 y el 95%, una relación de energía-costo de 7 a 18 watts hora por dólar, una tasa de autodescarga de 3 al 20% por mes, una durabilidad menor a 350 ciclos, un voltaje nominal de celda de 2.1 volts y un intervalo de temperatura de carga de mínimo 35 grados, menos 35 grados centígrados y un máximo de 45 grados centígrados. En comparación con los tipos posteriores de baterías recargables, las baterías de plomo ácido tienen la densidad de energía más baja. A pesar de esto, su capacidad para suministrar altas corrientes de sobretensión significa que las celdas tienen una relación potencia-peso relativamente grande, 180. Estas características, junto con su bajo costo, las hacen atractivas para su uso en vehículos de motor para proporcionar la alta corriente requerida por los motores de arranque. Como son económicas en comparación con las tecnologías más nuevas, las baterías de plomo ácido se utilizan ampliamente incluso cuando la sobretensión no es importante, y otros diseños podrían proporcionar densidades de energía más altas. Los diseños de plomo ácido más utilizados son empleados ampliamente para el almacenamiento en fuentes de alimentación, de respaldo en torres de telefonía celular, entornos de alta disponibilidad como lo son los hospitales y sistemas de energía independientes. Para estos usos se pueden usar versiones modificadas de la celda estándar para mejorar los tiempos de almacenamiento y reducir los requisitos de mantenimiento. Bien, hablando un poco de su costo y los proveedores de estas baterías, se prevé que el mercado mundial de baterías de plomo ácido alcance los 52.5 mil millones de dólares para 2024, desde un estimado de 41.6 mil millones de dólares que tuvieron en 2019, a una tasa compuesta anual de 4.7% durante este periodo de pronóstico. El sector de las telecomunicaciones en auge y la industria de datos en expansión requieren una solución de almacenamiento rentable para proporcionar energía de respaldo. Se espera que esto sea el catalizador más importante que impulse el desarrollo de este mercado. China, Singapur, Corea del Sur, Japón e India se consideran los principales centros industriales, ya que ofrecen enormes oportunidades de crecimiento para el mercado de baterías de plomo ácido en esta región. Y hablando un poco de aplicaciones en la actualidad, pues la batería de plomo ácido todavía se utiliza hoy en día en automóviles y otras aplicaciones donde el peso no es precisamente un factor importante. De hecho, en lo que más se parece a un automóvil actual, y por ejemplo un Ford T, que fue uno de los primeros automóviles producidos en masa, es sin duda en la batería, pues que es de plomo ácido en ambos casos. El principio básico no ha cambiado desde 1859. En la década de 1970, por ejemplo, las versiones selladas se hicieron comunes. Popularmente se les conoce como celdas de gel o SLA, que significa batería de plomo ácido sellada en inglés, lo que permite que la batería se use en diferentes posiciones sin fallas ni fugas. Se utilizan ampliamente en grandes dispositivos eléctricos portátiles, sistemas de energía fuera de la red eléctrica y en usos similares donde se necesitan grandes cantidades de almacenamiento a un costo menor que otras tecnologías de bajo mantenimiento, como lo son las baterías de ion litio. Y pues bueno, aquí tenemos todas las referencias consultadas
Yo soy Rodrigo y muchas gracias por su atención.